periferia acostumbramos a poner, o se acostumbraba anteriormente a poner frutales, ciruelo. ¿Eso contaría como un sistema grisilvícola? Sí, hijo, porque allí el componente que la está haciendo, el componente leñoso es el árbol Ajá, frutal. Aunque ya ves que luego los forestales no consideran al árbol frutal como un árbol, ¿verdad? Pero sí. para todos los demás, pues sí lo es. Entonces, sí, sí, desde luego, porque acuérdate que la esencia del sistema MIAP como sistema agroforestal es precisamente el árbol frutal. Entonces, sí, desde luego que califica como un, a diferencia del metepantle, que está muy discutido porque no necesariamente lleva árboles, sino solamente los agaves, en el caso que tú dices, sí cumple perfectamente con eso. Bueno, gracias, profe. No, al contrario. Bueno, pues yo creo que ya vamos a comenzar, perdón, este, con los que están. Nos habíamos quedado en lo que les estoy proyectando, no sé si ya todo el mundo lo está viendo. ¿Sí se está proyectando? ¿O todavía no? Aún no, profe. Me avisan, por favor, cuando ya. Ya. Muy bien, aquí nos quedamos, ¿se acuerdan? Bueno, entonces queda claro, jóvenes, lo que corresponde a la clasificación de los sistemas agroforestales en función de sus componentes. Recuerden que también hay otras clasificaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la temporalidad y otras situaciones, ¿no? Pero esta es la más conocida, ¿no? De hecho, es la que tiene Nair en su libro de agroforestería, ¿no? O introducción a la agroforestería, como sea que lo encuentren, es el mismo libro. Es el libro que a lo mejor ya todos conocen, que editó la Universidad de Chapingo, desde luego con la colaboración importantísima del doctor Krishna, y que pues eso surgió desde finales de los 90, ¿no? Y es la misma edición que se ha estado manejando. Por cierto, ese libro también está disponible si lo quieren adquirir en la librería de Chapingo, ¿no? Bueno, pues ahora nada más que abran, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a desglosar cada uno de estos tipos de sistemas, si les parece bien. Bueno, aquí lo ven en imágenes. Espero que todos lo alcancen a ver bien, porque están un poco pequeñas. Bueno, vamos a ir viendo. Yo les voy a ir mostrando cada imagen. Voy a pedirles que se centren o que se concentren en cada imagen que vayas mencionando y que me digan en cuál de los sistemas consideran ustedes que entra. Vamos a empezar por el sistema Taunya. ¿Todo el mundo ve mi cursor? Sí, profe. Sí. Muy bien. Bueno, a reserva de verlo después con más detalle, les cuento que este es un sistema ampliamente difundido en el mundo, aunque más conocido en Asia, ¿no? Sobre todo en el sureste asiático que en América Latina. Aunque es importante, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Ahora, cuando fui allá, que me invitaron a dar unas pláticas sobre agroforestería, me di cuenta que el sistema TAM ya tiene un valor importante allá, tanto como ahora lo está teniendo el MIAF en México, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste el sistema TAMYA o cómo se originó? Bueno, resulta que este sistema comienza a pues hacerse popular en el sureste asiático, en Birmania para ser exactos, en el siglo XIX, más o menos finales del siglo XIX. Y esto fue porque la misma necesidad de los pequeños productores hizo que se les ocurriera hacer una colaboración. Me refiero a los productores forestales y a los productores agrícolas, ¿no? Entonces, esa sinergia surgió cuando seguramente en algún momento algún productor agrícola se le ocurrió que el forestal le podía permitir sembrar los primeros años de la plantación establecida, mientras los brinzales estaban pequeños aún, ¿no? Entonces, una vez que los arbolitos adquirieran ya mayor tamaño y que el sombreado fuera ya importante, pues ya no podían continuar, ¿no? Pero mientras los 3 o 4 primeros años de la plantación, sin problema, podía entrar
el productor agrícola en los terrenos del forestal sin afectarlo, al contrario, ¿no? Ambos se dieron cuenta que les beneficiaba esa sinergia, porque el productor agrícola pues se beneficiaba de que un tiempo le prestaban las tierras muy seguramente sin cobrarle renta ni nada, ¿no? Y el forestal se dio cuenta que se beneficiaba porque la fertilización que realizaba o el abonado que realizaba el agrícola, pues le venía muy bien a él, ¿no? Entonces este sistema se empezó a hacer popular por esa conveniencia, esa simbiosis, ¿no? Benéfica para ambas partes. Muchos años después, pues también se empezó a conocer en América, ¿no? En Sudamérica es donde más se conoce, en México todavía muy poco, pero se darán cuenta que es interesante, ¿no? Y que esa sinergia muy bien se puede aplicar en lugares donde tradicionalmente las comunidades son forestales, ¿no? Pero pues donde también hace falta producir alimentos, ¿no? Como sería, por ejemplo, el caso de Quintana Roo o de Yucatán o de algunos otros lugares, ¿no? O Campeche, donde la actividad forestal está fuerte, o en Chiapas, pero que también muy bien podría combinarse con lo agrícola, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, una vez que ya les he comentado cuáles son los componentes, ¿en qué sistema entraría de los cuatro que ya vimos? Déjenme ver si son, creo que les mostré 5, ¿no? Sí, 5 con lo acuaforestal. ¿En cuál de esos grupos entraría el Taunya? Entraría en el agrisilvícola, en el silvopastoril, en el agrosilvopastoril, en el entomoforestal o en el acuaforestal. En el agrisilvícola, profe. Así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque contiene el agrisilvícola, se conforma de una parte perenne, que serían los forestales o frutales, en este caso el forestal, y la parte agrícola. Muy bien, pero nada más tenemos componentes vegetales, ¿verdad? Ajá. Por eso sería agrisilvícola. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido, hijo? Ríos Rosas, profe. Ah, sí es cierto, René, ¿cómo no te identifiqué? ¿Y tu compañero que habló hace un momento, cómo se apellida? No Aguilar lo Enríquez, reconocí. profe. ¿Cómo? Aguilar Enríquez. Aguilar. Ok, gracias, Giovanni. Muy bien. Bueno, seguimos. Efectivamente, así es, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, el siguiente es muy obvio. Este sí es muy común en México y debería serlo más porque, como saben, la actividad ganadera pues, ocupa más superficie del campo dedicada a la agricultura que lo agrícola, ¿no? Entonces, y bueno, también en algún momento que nos ha tocado platicar con funcionarios del gobierno, bueno, en gobiernos pasados, no el presente, decían que se apoyaba más a los ganaderos porque generaban más divisas, ¿no? Y ya ven que a los neoliberales, pues era lo que les interesaba más que otra cosa, ¿no? Obviamente el ambiente, pues nunca les ha interesado mucho. Entonces, es por eso que, desde mi punto de vista, el sistema silvopastoril debía ser muy común en México, debería estar mucho más difundido, porque estamos convencidos de que no se va a dejar de producir carne, ¿no? Porque además de que pues siempre ha habido una demanda importante en México de todos los niveles económicos, no solamente la clase acomodada, sino que también es una importante fuente de divisas, ¿no? Entonces, si queremos continuar con la producción de carne en México, y sabemos muy bien que es que es la principal forma digamos, contaminante en cuanto a la emisión de metano, pues entonces, lógico que aquí lo que debería prevalecer es el sistema silvopastoril, ¿no? Porque además de que se conserva más el recurso agua y suelo, se ha documentado en muchos trabajos ya publicados que la mayoría de los forrajes arbóreos que son comunes en los sistemas silvopastoriles, administrados como complemento de la dieta alimenticia de los animales, contribuyen a disminuir las emisiones de metano, ¿sí? Es decir, este alimento es menos propenso a producir metano en la fermentación de los estómagos de los vacunos, ¿no? Bueno, entonces, obviamente, este sistema entraría en el silvopastoril, ¿no? Bueno, el siguiente es sistema agroforestal con perennes.
Es aquí donde entra la práctica de las plantaciones perennes, ¿no? Como los cafetales o los cacautales o la copra. Muy bien. Ahora díganme, ¿en dónde entraría este sistema de las plantaciones perennes? ¿En qué tipo de sistema? Igual en el agrisilvícola, profe. Así es. René, ¿verdad? Ajá. Muy bien. ¿Por qué, René? Bueno, ahí sí aplica lo que le había dicho hace ratito por lo de los árboles o frutales perennes que conforman el sistema agrisilvícola como la parte perenne y pues la parte de los aquí en este caso pues en la foto la parte del café, ¿no? Sería la parte agrícola. Así es, muy bien. El café o todas las demás plantas, ¿verdad? Que estén ahí, porque ustedes saben que muchos cafetales, sobre todo los policultivos tradicionales, tienen muchas especies de interés comercial conviviendo juntas con el café, ¿no? Bueno, entonces, ya acordamos que efectivamente entra en el sistema agrisilvícola, ¿no? Vamos ahora con el siguiente. Miren, aquí está mi cursor. Estamos con los sistemas de barbecho mejorado. ¿Alguno o alguna de ustedes ha escuchado alguna vez este término de barbecho mejorado? Bueno, si no es así, les comento, es una práctica agroforestal, es una de las 20 prácticas agroforestales, digamos, más reconocidas a nivel mundial. Aquí hay una situación muy particular. Este tipo de sistema no se parece mucho a los demás. Sin embargo, la esencia sí es la misma, ¿no? Muy bien. Miren, se trata de lo siguiente. Ustedes saben que en México el término barbecho se asocia más con las labores, ¿no? La de labranza y todo eso, y solo como un complemento el descanso. Sin embargo, fuera de México, en la mayoría de los países de habla hispana, cuando uno habla de barbecho, se imaginan inmediatamente el descanso, ¿no? Y en muchas ocasiones solamente el descanso. Bien, entonces, concebido así el barbecho como el descanso de la tierra para que se recupere, el barbecho mejorado, como su nombre lo indica, es un descanso enriquecido, ¿no? ¿Cómo se puede enriquecer ese descanso? Pues poniendo cultivos de cobertera junto con arbustos forrajeros, ¿no? Entonces, esta combinación que puede ser, por ejemplo, imagínense para los que son de clima cálido húmedo, por ejemplo, mucuna con gliricidia, ¿no? O canavalia con leucaena, etcétera. Entonces, este tipo de combinaciones obviamente enriquecen mucho al suelo. Ambas, tanto el cultivo herbáceo como el cultivo arbustivo, contribuirían a enriquecer el suelo en el periodo de descanso. Es decir, en ese periodo no se va a cosechar la herbácea, ni tampoco se va a cosechar el cultivo forrajero hasta que ya tienen cierta edad, ¿no? Entonces, una vez que han alcanzado la edad madura, por ejemplo, los arbustos forrajeros pueden ser podados para que eso sirva de forraje para los animales, ¿no? Y, por ejemplo, el cultivo de cobertera puede cortarse y incorporarse en el suelo para que enriquezca, digamos, por lo menos los primeros centímetros, en este caso el horizonte A, y eso le favorezca al cultivo agrícola, ¿no? Que sí es lo que se va a establecer. Entonces, ¿queda claro, jóvenes, lo que es, en qué consiste el barbecho mejorado y por qué es una práctica agroforestal? Bueno, entonces, si es así, ¿quién me puede decir en qué sistema entraría? Y yo, profe, Adelante. ¿sería en agrosilvopastoril? Sí, podría ser agrisilvopastoril, sí, por el forraje, ¿no?
Sí, así es. Bueno, ok, si ese forraje es de corte y se lleva a los animales, sí sería un sistema silvopastoril, aunque no estén todos los componentes juntos, ¿no? Recuerden que no es necesario ver ahí a todos los componentes en un sistema silvopastoril, ver combinados a los arbustos forrajeros, a los pastos, a los animales y a los árboles. Pudieran estar solamente algunos y el forraje de corte, como en este caso de las arbustivas forrajeras, puede plantarse en otro lugar, cortarse y llevarse a donde están los animales, ¿no? Por ejemplo, si están semiestabulados, ¿sale? Entonces sí, puede aplicar de las dos maneras, ¿eh? Puede ser un sistema agrisilvícola o puede ser un sistema silvopastoril, ¿vale? O en su defecto también pudiera ser agrosilvopastoril. Este entra en las tres categorías dependiendo del manejo que se le dé. ¿Sí queda claro? ¿Quién habló ahorita? Santiago Pérez. Muy bien. Muy bien, Ismael, gracias. Bueno, seguimos. Vamos ahora con las cortinas rompeviento, ¿no? Bueno, ya hemos hablado un poco, aunque no a profundidad, de que estas cortinas, bueno, esta práctica agroforestal también es una de las 20 prácticas reconocidas, consiste en que se establecen líneas de árboles, estas siempre son líneas de árboles que pueden ser tan densas como lo prefiere el productor, pero siempre cuidando que nunca sean impermeables, es decir, que dejen pasar el viento, ¿no? La intención, cuando se empezaron a usar a finales del siglo XIX, era simplemente frenar, o más bien, no más que frenar, disminuir la velocidad del viento y también desviarla, sobre todo en aquellos lugares donde había grandes extensiones, o hay, donde existen, pues, grandes extensiones de terreno plano, donde no hay muchos obstáculos topográficos. Entonces, en esos lugares, pues el viento sopla de manera muy fuerte y la erosión eólica, por lo tanto, es muy grave, ¿no? Porque no hay, les digo, ningún obstáculo que lo frene. Pero también recuerden que los vientos muy fuertes, cuando inciden sobre un cultivo agrícola, pensemos en algún cereal, pueden producir acame y otros daños, ¿no? Y además, en lugares fríos, las heladas son más agresivas cuando no hay ninguna protección que amortigüe el frío, ¿no? De la helada, ¿no? O la llegada de la helada. Entonces, en un principio, les digo, fue concebida la barrera rompeviento para desviar los vientos y disminuir su velocidad, ¿no? De tal manera que sirven como un filtro, una especie de tamiz. Cuando el viento dominante choca con la barrera rompeviento, disminuye considerablemente su velocidad para el viento que alcanza a pasar a través de la barrera, y una parte del viento también se desvía por encima de la barrera, y cuando ya incide o cuando empieza a bajar, porque hace una especie de curva sobre la barrera, cuando empieza a bajar de nuevo para agarrar su camino normal, es cuando hay que poner ya la siguiente barrera, ¿no? Entonces, de manera estandarizada, se sugiere que las barreras, que la distancia entre barreras, porque no es una sola, en un predio, dependiendo del tamaño, debe haber varias, y el distanciamiento entre ellas debe ser de 10 veces la altura de la barrera, ¿no? Por ejemplo, si la barrera mide 10 metros de alto, la parte más alta de la barrera, la siguiente barrera debe colocarse a 100 metros, ¿no? Y así sucesivamente, y siempre en forma paralela a la barrera anterior y también en forma perpendicular a los vientos dominantes, ¿no? No sé si ustedes ya han visto ese sistema que tenemos como módulo demostrativo en Chapingo. Tenemos en el campo experimental de fitotecnia un modelo demostrativo con barreras rompeviento y un cultivo agrícola. No sé si alguien lo ha visto. ¿Alguien ha pasado por la nopalera? Sí, profe, en donde tienen árboles de durazno. No, yo creo que tú te refieres a la tabla de San Martín. Ahí también No, sí, tenemos. sí, ya me acordé. La otra, la que está arriba, ¿no? Ya me acuerdo dónde se ve la nopalera. Sí, ya. Ajá, Y también ya sí, pasamos por ahí. sí, me refiero a la tabla de San Bartolo.
La que está por la entrada del Molino Rojo de Chapingo, Sí, de ahí de... exactamente, exactamente. Pues, Justo enfrente de la nopalera. sí, sí. Ahí nos llevaron a prácticas con agricultura de conservación con la profesora Guzmán. Bueno, no más fuimos una vez. Con la maestra Alejandra. Ah, no, Ajá, sí, Alejandra, ¿no? sí, Bueno, con ella. ok. Sí, efectivamente, ese es un modelo demostrativo. A mí me tocó instalarlo. De hecho, cuando lo instalamos, de ahí sacamos una tesis con una chica de Forestal, de Dicifo. Bueno, pues entonces, pues más o menos eso les da idea de cómo es cómo se establece un sistema con barreras rompeviento. Ahora bien, no necesariamente tiene que ser con cultivos agrícolas, ¿no? También se puede establecer con animales, porque se ha visto que en el área de influencia de las barreras rompeviento, eh, en lugares fríos, la temperatura en el área de influencia puede ser hasta 3 grados más alta. Y lo contrario, en lugares muy cálidos, la temperatura puede ser hasta 3 grados menor a la que está en el exterior. Y ustedes saben que 3 grados pues ya marca una diferencia importante, ¿no? En el caso de los lugares fríos, ¿qué beneficio puede tener sobre el cultivo, por ejemplo, que haya 3 grados menos en el área de influencia? Donde llega a haber por lo menos inviernos fríos, muy fríos. Pues el riesgo de las heladas, profe. Así es, o sea, quiere decir que si tenemos 3 grados en el medio de la barrera rompeviento, probablemente allí no llegue la helada, ¿no? Aunque afuera esté impactando, ¿no? Y eso puede significar salvar su cultivo, ¿no? En el caso de los animales, ¿por qué puede ser importante que en lugares fríos esté un poquito más cálido adentro o en lugares frescos en lugares cálidos un poquito más fresco adentro del área de influencia para los animales? Bueno, yo sé que ustedes no son zootecnistas, pero a ver, piensen por sentido común, ¿qué beneficio tendría sobre los animales? Pues Un disminuir el riesgo a beneficio. las enfermedades. Bueno, Bueno, en el caso sí, pero algo más directo. En la alimentación, si en un dado caso está en una zona donde hace más calor, pero está dentro de la cortina rompeviento, pues va a haber unos grados menos, entonces el animal no va a estar tan estresado y va a comer pues realmente su cantidad diaria de alimentos y no va a disminuir. Y en caso inverso, pues en un lugar frío ocurriría lo mismo, ya adentro estaría un poco más con más temperaturas un poco más altas, entonces el animal tampoco se estresa tanto, por igual come alimento. Muy bien, ¿tu familia se dedica a la cría de animales, hijo? No, es por lógica. Así es, entonces se dan cuenta, es lógico pensar que el animal, efectivamente, que el animal cuando está estresado no come. Y a un productor, por ejemplo, sobre todo si se dedica a la engorda, bueno, a lo que se dedique, el que sea, ¿no? Doble propósito, lo que sea, no le conviene que el animal no coma, ¿verdad? Porque si es de engorda, pues no va a subir, no va a adquirir mayor biomasa porque no está comiendo. Y si es lechero, pues va a producir menos leche, pero por lo mismo, ¿no? Porque está estresado y no se está alimentando, ¿no? Y ese estrés viene de que no está cómodo, su metabolismo está centrado en resistir la alta o la baja temperatura extrema, ¿no? Efectivamente, entonces ahí es otro beneficio. Bueno, jóvenes, entonces viéndolo así, ¿en dónde entraría esta práctica? ¿En qué tipo de sistema? Agrosilvícola, profe. ¿Agrisilvícola? ¿Nada más? Ah, podría ser también, como en este caso de la ganadería, pues podría así ser agrosilvopastoril. Incluso puede entrar en los tres, ¿no? O sea, en el silvopastoril y en el agrosilvopastoril, ¿no? Si tuviéramos también al mismo tiempo cultivo agrícola con animales y árboles, ¿no? Muy bien. A ver, los últimos que han participado, ¿quiénes son? ¿Me dan sus nombres? Santiago Pérez, profe. Santiago Pérez, ok. ¿Quién más? Flores Coahuilchil. Flores Coahuilchil, ok. ¿Alguien más? Creo que nada más, ¿verdad? Muy bien, gracias. Vamos con el Profe, siguiente. ¿Qué
tenemos el sistema de cultivo en callejones. Este sistema, donde tiene su mayor exponente, donde es más común, es en África, ¿no? Ahí surgió y, bueno, se ha ido extendiendo a otras partes del mundo, ¿no? Es el sistema, digamos, más conocido a nivel mundial y del cual han surgido más artículos científicos, ¿no? Es el más estudiado también, ¿no? Bueno, ¿qué ventaja podría tener para pequeños productores? Es lógico pensar que si surgió en África y tiene tanto éxito en África, es porque beneficia mucho a los pequeños productores, ¿no? Porque requiere poca mano de obra, poca inversión, y se presta muy bien para recuperar suelos degradados, ¿no? Bueno, les digo en qué consiste, ya me dicen ustedes en dónde podría entrar. Generalmente lo que se estila, bueno, primero que nada es un sistema con un arreglo lineal, ¿no? Se establecen líneas de árboles que pueden ser árboles, más bien, que se recomienda que sean árboles leguminosos, que sean leguminosas para que aporten nitrógeno al suelo, ¿no? Entonces, como está diseñado para suelos pobres o suelos degradados, pues la intención es enriquecerlos rápidamente. Por eso las líneas tienen que ser de árboles que aporten nitrógeno, ¿no? Que aporten materia orgánica de ese estilo, ¿no? Entonces van a ser leguminosos y en el medio de las líneas de árboles, con un espaciamientos que van de los 6 a los 8 metros, se colocan franjas de algún cereal, ¿no? Que puede ser, pues como saben, maíz, trigo, sorgo, etcétera, ¿no? Muy bien. Si se dan cuenta, si la intención es que sea agroforestería para el desarrollo sostenible, lógicamente no se podrían utilizar agroquímicos de síntesis, ¿no? El sistema tendría que ser autoabastecido, que genera sus propios abonos, ¿no? Si se dan cuenta en esta imagen donde tengo el cursor, se ve que el suelo no está desnudo, ¿verdad? El suelo está cubierto y esa cobertura se ve que no es reciente, ¿no? Es una cobertura que seguramente viene de los ciclos anteriores, ¿no? Es decir, es rastrojo que se dejó allí para que el suelo no se erosione y para que tampoco se evapore rápido el agua, ¿no? Recuerden que la cobertura natural tiene muchas ventajas. Bueno, entonces tenemos los árboles que son leguminosos y también tenemos el cultivo anual. Entonces, ¿en qué tipo de sistema entraría? Profe, ¿Sí? por lo que habíamos visto, pues al menos tenía que haber dos especies que se interactúan biológicamente. En este caso, pues sería el maíz y la especie leñosa, entonces entraría en agrosilvícola, perdón. Ay, por cierto, aquí, muy bien, en el agrisilvícola, ¿no? ¿Quién habló? Santiago Pérez. Santiago Pérez, ok. Muy bien. Oigan, chicos, si tengo a más de 22 en la sala, yo esperaría que participaran más que los 3 o 4 que están participando, ¿eh? Bueno, efectivamente su compañero tiene razón, sería un sistema agrisilvícola porque los componentes todos son vegetales, ¿no? Y aquí, como ven, al menos tenemos dos, ¿no? El cultivo agrícola y el árbol forrajero, perdón, el árbol, bueno, que también puede ser forrajero, si después se corta y se lleva a otro lugar donde estén los animales, ¿no? Pero esencialmente es de tipo agrisilvícola. Bueno, también les quería comentar que por lo menos en África, las especies más utilizadas para este fin, para que sirvan como leñosa perenne que enriquezca el suelo, es la leucaena y la gridicidia, ¿no? Conocidos aquí como guaje y cocoite respectivamente, como saben, entre otros nombres, ¿verdad? Pero hay otras especies, ¿no? Pero estos son, digamos, que los árboles de uso múltiple por excelencia, ¿no? Los más conocidos en agroforestería. Bueno, y luego pasamos a la otra práctica agroforestal genérica, que es la de cercas vivas, ¿no? Y como se podrán imaginar, por sentido común, las cercas vivas pueden funcionar tanto en terrenos agroforestales, perdón, en terrenos agrícolas, como en potreros, ¿no? Por lo tanto, aplica muy bien para sistemas agrisilvícolas y en sistemas silvopastoriles, ¿no?
Muy bien, entonces si estamos hablando de cercas vivas y además estamos hablando de agroforestería, ¿qué tipo de árboles podríamos colocar en esas cercas? Bueno, díganme más bien primero, antes de mencionarme especies, ¿qué características consideran ustedes que debe tener ese árbol, esa especie que se coloque como cerca viva? Ustedes de donde vienen, muchos de ustedes vienen de zonas rurales y seguramente han visto que los productores prefieren ciertas especies por algunos atributos. ¿Qué atributos son aquellos más deseables en las cercas vivas? Que crezca Profe, rápido. A ver, hija, sí, adelante. Bueno, creo que una de las características es que tenga un rápido crecimiento, que no se tarde mucho para en su formación, ¿no? Ah, muy bien, ok. Entonces, ¿me puedes decir algunas especies que cumplan con ese requisito? Es que me acuerdo que mi papá agarró unas semillas, es de una leguminosa, pero no sé la especie, pero sí crece muy rápido. Pero también he visto que se usa palo, Mulato. creo que es un palo mulato, el Sí, Bursera palo cimaruga. mulato. Sí, es Ese el también palo he visto mulato. que se utiliza. Sí, se utiliza mucho por su rápido crecimiento y porque o sea, rápido engrosa su fuste y pues es bastante práctico, ¿no? Tiene otros nombres también, se le conoce como indio pelado, ¿no? Y otros nombres más. Muy bien. Sí, allá se conoce como chaca. Oh, Chacá, exactamente, también. Sí, muy bien. Exactamente. Gracias, hija. ¿Cómo te apellidas? Ortega Vázquez. Ah, Gaby, muy bien. Ah, sí, Gaby, sí. Creo que hace rato habló Leo, ¿verdad? Leo, ¿estás por allí? Bueno, creo que ya no. Sí, profe, pero no he hablado. Ah, bueno, pues, ok, hija, pues mira, ya que estás allí, tomando la palabra, en el huerto casero, ¿en dónde entraría? La pregunta es para ti. ¿Dónde crees que entraría el huerto casero? Y primero que nada, antes de que me digas tú misma, ¿qué componentes podemos encontrar en un huerto casero? Yo sé que en el norte no hay muchos huertos caseros, pero imagina que estás en el centro o en el sur, ¿qué tipo de especies vamos a encontrar en un huerto casero, huerto familiar o huerto de traspatio, que también se le llama? Puede haber hortalizas, frutales, algunas plantas medicinales. Ajá, Ujú. muy bien, ¿qué más? Nada más. ¿Qué es lo que acostumbran No, tener las abuelitas cuando tienen terreno? pues a lo que yo he visto, eh, casi siempre combinan, por ejemplo acá, se combina la manzana y el durazno como frutales, Ah, como granos básicos, por así decirlo, que sería el maíz, también frijol, calabaza, chile, pues casi todo lo que lleva la comida típica, por así decirlo. ajá, a ver, entonces vamos muy bien. Entonces, podemos encontrar todo en pequeño espacio, ¿verdad? En pequeños espacios, en pequeñas secciones. Tú ya dijiste granos básicos, podemos encontrar condimentos, ¿no? Por ejemplo, el achiote en el sureste, en la península de Yucatán. Podemos encontrar también, ¿qué dijiste? Frutales, ¿no? ¿Qué más, hija? Algunas plantas medicinales, Plantas medicinales, ¿sí? ¿Qué más? Nada más. pues a veces Flores, cuando, profe, también luego tienen flores. Flores ornamentales, claro que sí, muy bien. ¿Y y es cuando todo? se También, combinan, ¿Perdón? Las gallinas, profe. Claro, también hay componente animal, ¿verdad? Sí, también. ¿Qué clase de componente animal podemos encontrar en un huerto casero? a veces cuando se combina con la apoprina, A ver, no les escucho bien otra vez, es que no se oye entrecortado su voz. ¿Qué más? ¿Otra vez? ¿Qué tipo de componente animal podemos encontrar en un huerto familiar? A ver, recordando lo que tienen sus abuelitas, sus abuelitos allí en sus huertos de traspatio.
Gallinas, Animales, pavos, lotes, gallinas, ¿qué más? patos, Patos, ajá, ¿qué más? un cochinito, Ajá, tienen 1 o 2 cerdos normalmente, ¿verdad? Sí, muy bien, ¿qué más? Guajolotes, Muy bien, guajolotes de lo más común, ¿verdad? Y uno que otro borreguito Conejos para alguna también, fiesta. profe. ¿Cuál? Conejos también luego tienen. Conejos. Efectivamente, entonces cabras. fíjense, y cabras también, ¿verdad? Dependiendo también de la zona, de la ubicación. Pero fíjense que hay trabajos que incluso han reportado cuando se ha tratado de caracterizar huertos caseros, huertos que sin problema pueden tener 60 especies o más, ¿eh? De todas de los grupos que ustedes mencionaron, hortícolas, granos básicos, ganado menor, aves de corral, etcétera, hasta más de 60 especies, ¿eh? Entonces quiere decir que estos sistemas tienen una gran riqueza, ¿verdad? Y como tienen todos los componentes, ¿en qué tipo de sistema normalmente entrarían los huertos caseros? En el agrosilvopastoril. Agrosilvopastoril, ¿verdad? Muy bien, exactamente. Bueno, entonces ahora sí, los que han participado, empezamos con Leo, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Quién más habló? Romero Calderón. Romero Calderón. Ok, muy bien. Joshua. Muy bien, También Joshua. quería agregar otro comentario, profe, sobre uno que me compartió un colega de agroecología. Él me dijo que con sombra las vacas, me dijo una especie, no me acuerdo cuál, tenía 15% más probabilidad de gestar, de entrar en todo el proceso desde la fertilización y todo eso del ganado. Ajá, a ver, hijo, no te entendí muy bien. ¿Cómo está eso del 15%? Que cuando tienen sombra, tiene su probabilidad de entrar en calor y resistir al feto, al becerrito, es 15% mayor que a donde cuando no tienen sombra, en las zonas cálidas o los lugares donde es normal O no sea tener que les sombra. beneficia durante el embarazo, ¿o qué? Ajá, les beneficia todo el proceso. Claro, así es, así es. Entonces, efectivamente, cuando hay sombra disponible para los animales, el animal se estresa menos y puede llevar a cabo sus funciones normales, ¿no? Pues los animales son como los humanos, finalmente nosotros también pertenecemos al reino animal, ¿no? Entonces, lógicamente, uno es más productivo cuando está a gusto, por ejemplo, en el trabajo o en los estudios, ¿no? Entre más a gusto estés, más productivo vas a ser. Los animales es lo mismo, ¿no? Si su metabolismo, si se siente el bienestar, si ellos sienten ese bienestar, pues lógicamente su metabolismo va a desarrollarse de manera más normalizada y por lo tanto, pues el productor va a obtener el máximo provecho que está esperando, ¿no? Ya sea en biomasa o en algún producto, ¿no? Muy bien, entonces efectivamente eso está aprobado, ¿no? Y bueno, hay otros ranchos que incluso han incursionado en otras, eh, eh, probando con otros beneficios para todavía aumentar más la producción, por ejemplo, del ganado lechero, ¿no? En algún momento me tocó llevar a un grupo a un rancho que está en San Miguel de Allende, me parece que se llama Vía Láctea. Entonces, en ese rancho, además de que desde luego mantenían árboles en los potreros para que siempre hubiera una sombra disponible para los animales, cuando estaban semiestabulados, cuando los traían a lugares específicos para que se alimentaran, por ejemplo, con algún alimento extra para mejorar su nutrición, en ese confinamiento les ponían música y decían que había trabajos ya publicados que reportaban que con música el animal producía más y mejor, ¿no? Hasta un 18% más de leche en este caso, ¿no? Pero que además los animales, las vacas en este caso, son quisquillosos con el tipo de música que les gusta, ¿no? O sea, ellos probaron que la música que más les gustaba era la clásica, sobre todo ciertos autores, ¿no?
Entonces, pues si esto está publicado, si hay estudios que lo demuestran, científicos, pues yo creo que es importante tomarlos en cuenta, ¿no? Bueno, yo sé que ustedes no van para zootecnistas, pero en algún momento pudieran serlo, ¿no? Y se los digo porque sí conozco casos de exalumnos de fitotecnia que por azares del destino se tuvieron que meter al ambiente zootecnista. Y al principio, pues sí les costó algo de trabajo porque obviamente no tenían la preparación de un zootecnista, pero después resulta que su formación de fitotecnistas fue su fortaleza y ahora son jefes de varias cuadrillas de zootecnistas, ¿no? Siendo esta persona que les comento fitotecnista, ¿no? ¿Qué le dio el plus? O por qué se sucedió esa situación? Bueno, pues porque él, por la necesidad, pues tuvo que adquirir los conocimientos de los zootecnistas, pero como los zootecnistas no adquirieron el suyo, que ya traía como fitotecnista, pues ahora resulta que él es el que más sabe de pastos, ¿no? Desde el punto de vista de fisiología, fenología, etcétera, y por eso pues pudo ascender, ¿no? Hasta llegar a ser jefe de muchos de ellos. Entonces quiere decir, jóvenes, que ustedes pues el mensaje es que no saben a dónde los vaya a llevar el destino, ¿no? Y por eso hay que estar preparados, ¿no? Para cuando se dé la oportunidad, pues no le saquen la vuelta porque sientan que no están lo suficientemente preparados, ¿no? Igual tengo el caso de exalumnas y exalumnos que también por azares del destino, siendo fitotecnistas, pues han tenido que meterse al ámbito forestal. Y lo mismo, ¿no? Llegan a progresar bastante una vez que adquieren el paradigma de sus compañeros porque llevan el plus de su propia formación, ¿no? Entonces, pues les digo, no necesariamente ustedes van a hacer cosas solo de fitotecnistas en su ejercicio profesional, ¿no? Para que les digo esto, para que siempre tengan las antenitas bien puestas, para cuando surja una oportunidad, pues le entren, ¿no? Sin miedo. Bueno, seguimos. Aquí vemos otro tipo de sistemas agroforestales. Este es el Quesungual, el sistema Quesungual, así se conoce regionalmente. No es una práctica que se conozca con ese nombre a nivel mundial, pero sí es conocida sobre todo en Centroamérica y en varias partes de Sudamérica, ¿no? Consiste en establecer en zonas degradadas, sobre todo de pendiente, cuando se quieren recuperar suelos en los terrenos marginales, pues se establecen árboles leguminosos por un tiempo, ¿no? Es algo parecido al barbecho mejorado, solo que aquí durante el tiempo que tardan en desarrollarse los arbolitos, sí se aprovecha el terreno, ¿no? Ya, normalmente con pastos, aunque también puede ser con algún cultivo agrícola, ¿no? Y esa es la combinación que se conoce como quesungual, ¿no? Y bueno, pues si es así, con esos componentes, pues lo lógico es que pudiera entrar, si es con pastos, aunque no estén los animales, pues podría entrar en el sistema silvopastoril. Si es con algún cultivo anual, pues entonces sería un agrisilvícola, ¿no? Bueno, luego tenemos acá este otro que estoy señalando con mi cursor, que es el de los amortiguadores ribereños, ¿no? O agroforestería para zonas de amortiguamiento, que también se le conoce, es otra de las 20 prácticas agroforestales. Entonces, aquí, ¿en qué consiste esto? Bueno, consiste en que, como ven, podemos tener sistemas o parcelas agrícolas o ganaderas, si se dan cuenta, pero bordeadas por líneas de árboles que están contiguas a algún curso de agua. Imagínense, por ejemplo, un río, ¿no? Un río, un arroyo que cruza entre parcelas, ¿no? Que incluso sirve muchas veces como lindero. Y entonces, en lugar de que los bordes estén desnudos, se colocan árboles, ¿no? O se dejan árboles del ecosistema original. Imagínense que todo esto fuera un bosque y los árboles que sobreviven son justo aquellos que están en la ribera del cuerpo de agua, ¿no? Del cauce de este río o arroyo, ¿no? Muy bien. Entonces, díganme ustedes, ¿qué beneficio puede tener este tipo de práctica agroforestal sobre pues, el resto del sistema, ¿no? ¿Qué beneficios puede aportar al sistema
en todo su conjunto, ¿eh? Piensen en el río, piensen en la parcela, en las parcelas, etcétera, ¿no? ¿Por qué se llamarán de amortiguamiento o amortiguadores ribereños? No sería porque evita el arrastre del suelo y por ende, pues, se mantiene como tal la superficie de la parcela y no, pues, no se la lleve el río. Ok, muy bien, evita que el agua, que el sedimento, por ejemplo, acarreado por la lluvia o por el viento, llegue hasta el río, ¿no? Muy bien, ok. Ese sería un beneficio para la parcela, ¿verdad? Muy bien, ¿sería ese un beneficio para los árboles? A ver, pensemos. Los árboles están sirviendo de tamiz, ¿no? De retén. Más bien de retén más que de tamiz. Están reteniendo suelo. ¿Eso puede ser un beneficio para los árboles? Sí, porque los sedimentos que se arrasan normalmente están muy cargados de minerales y pues les ayuda a su fertilización. Así es, muy bien, están enriquecidos con nutrimentos, ¿no? Pensemos que no solamente de la fracción mineral, sino también de la fracción orgánica, ¿no? Y son retenidos ahí, por lo tanto, benefician a los árboles. Muy bien, el río, ¿cómo se beneficia? Piensen qué pasaría si las riberas de ese río no tuvieran esa barrera viva. Se contaminaría, ¿no? Exactamente, se asolvaría, ¿verdad? Sí, la Entonces, eutrofización, me parece. bueno, ok. Si pensamos en sedimentos que están muy enriquecidos, que van cargados de fertilizantes concentrados, sí se presenta el fenómeno de la eutrofización. Pero si pensamos nada más en la pura fracción mineral, o sea, los puros sedimentos de origen geológico, o sea, las tres partículas que ya conocen, arcillas, limos y arenas, entonces lo que puede provocar es que se sature de sedimento el río, ¿no? En principio, pues adquiriría un color amarillo o café porque arrastra mucho sedimento, ¿no? Pero otra consecuencia es que se va solvando, ¿no? ¿El asolvamiento es bueno o malo para un río? ¿Y por qué? Es Es malo, malo ¿no? porque puede Porque ocasionar que se desborde. Exactamente, ¿no? ajá, la O sea, selva y el curso cambia. perdón, puede cambiar el curso, muy bien, puede cambiar el curso, lo que puede traducirse en inundación de terrenos agrícolas, ¿no? O ganaderos, muy bien. La otra situación que mencionaba su compañero es que al asolvarse, pues tiende a desbordarse, ¿no? Porque el agua siempre va o normalmente circula por allí, sobre todo en la época de lluvias, con la misma cantidad, ¿no? Bueno, teóricamente. Entonces, lógicamente que si circula la misma cantidad, pero hay menos cauce, pues lógicamente se va a desbordar, ¿no? Entonces, y además, pues si en un momento dado ese río era navegable, pues ya no se hace ya no navegable, porque pues pueden encallar ahí hasta las embarcaciones más pequeñas, ¿verdad? Entonces tiene muchos perjuicios para todos. Entonces vean las ventajas de estos. Pero hay una que no me han mencionado y que por cierto tiene que ver con fertilizantes y plaguicidas. ¿Qué otro beneficio podrían tener? Les voy a dar otro tip. Imagínense que aquí tenemos una parcela convencional y aquí tenemos, o al revés, una parcela orgánica y aquí tenemos una parcela convencional. ¿Qué beneficio puede tener esta línea de árboles o estas líneas de árboles? ¿No podría ser una barrera física para el transporte de partículas Así es, así es. de una parte a Eh, la eh, otra? Efectivamente, o sea, ahí serviría como una barrera para que los agroquímicos de síntesis no pasen a la parcela orgánica, ¿no? O, por ejemplo, ya ven que anda muy agresivo, muy agresivas empresas como Monsanto, que pueden caerle a un productor y aunque nunca le hayan comprado su semilla transgénica o híbrida, ni nunca hayan tenido nada que ver con Monsanto, si Monsanto descubre que hay plantas que se generaron con sus semillas, pues los pueden demandar, ¿verdad? Y esto es porque pues pudieron haber llegado por el aire, ¿no? Por el viento. Muy bien. Entonces, vean todos los beneficios que pueden tener estas prácticas, ¿no? Todavía son poco conocidas en México, pero como ven, tienen una importancia muy grande.
Bueno, y desde luego, pues está el cultivo forestal, que se parecería a lo que yo les platiqué con el sistema Townsend, ¿no? Si lo vemos como una práctica agroforestal. Bien, vamos a continuar. Ah, bueno, ¿quién fue los últimos que hablaron? Apellidos, por favor. Verónica Hernández. Ah, muy bien, Aarón. Ok. ¿Quién más? Romero Calderón. Romero Calderón. Ah, sí, otra vez Joshua. Muy bien, gracias. Bueno, aquí tenemos imágenes, les decía que estamos desglosando uno por uno los sistemas que ya vimos en el cuadro sinóptico, ¿no? Aquí tenemos apicultura en sistemas agroforestales, donde pues ya platicamos de los beneficios, ¿no? De combinar las colmenas o colocar las colmenas cerca de los árboles, ¿no? Que pueden ser ahí árboles forrajeros, leguminosos, o árboles forestales o frutales, etcétera, ¿no? Siempre y cuando tengan flores o produzcan mucha flor, pues eso es benéfico en un sistema silvoapícola, ¿no? Luego tenemos también lo de acuicultura en sistemas agroforestales, que ya también mencionamos los beneficios, ¿no? Pero fíjense que estos sistemas, además, hablando de la acuaforestería, también son muy atractivos desde el punto de vista del agroturismo, ¿no? Porque pues son poco conocidos, sobre todo en nuestro país, no son muy comunes y desde luego pues llaman mucho la atención a los turistas que gustan de este ecoturismo, ¿no? O turismo alternativo. Pues ustedes pueden ver las imágenes, son bastante atractivas, ¿no? Es una de las fortalezas de ese sistema. Y luego tenemos este otro, que es lo que ven aquí, que también es un sistema silvopastoril, nada más que en lugar de tener ganado mayor o ganado menor, tenemos aves de corral, ¿no? En ese mismo recorrido del que les platico, hay otra granja a la que también nos invitaron a ir, mi grupo y su servidor, y pudimos conocer, es una granja de producción de huevo orgánico, donde las gallinas pues andan a libre pastoreo. Bueno, se les confina nada más en ciertos horarios para que descansen o para que se alimenten con algunos complementos alimenticios o para la postura, pero una gran parte del día andan pastoreando libremente. Entonces es lógico pensar que el huevo o la carne, por ejemplo, si fueron pollos para el sacrificio, pues va a ser de muy buena calidad, ¿verdad? Porque no están siendo forzados ni a con alimentos hormonados, ni tampoco a crecer rápidamente para que alcancen la talla comercial en un tiempo mínimo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, bueno, si ustedes se han percatado, se habrán dado cuenta que cada vez hay más gente en México preocupada por los alimentos sanos, inocuos, orgánicos, etcétera, por lo que este mercado está teniendo un auge muy grande, ¿no? Esto se los paso al costo, jóvenes, porque creo que hay que a pesar de todas las adversidades que se ven para ustedes cuando ya sean ingenieros y ya estén en el ejercicio profesional, se abren ventanas de oportunidad que antes no existían o que antes existían, pero de manera muy puntual y ahora son cada vez más comunes, ¿no? Entonces, como ya saben ustedes que tenemos que ser más estratégicos en producir la misma unidad de tierra, pero de manera más sostenible, pero al mismo tiempo más estratégica, entonces producir alimentos, digamos, en la misma cantidad, pero con un mayor valor agregado, pues puede ser muy bueno, ¿no? Porque tendríamos muchos beneficios, o sea, en la misma unidad de superficie obtendríamos mayores ganancias, pero también con la ventaja de que protegemos los recursos, hacemos un uso racional de los recursos naturales y estamos haciendo un beneficio social, ¿no? Porque estamos produciendo alimentos más sanos para nuestros clientes, ¿no? Si somos productores, o indirectamente para para los productores que asesoramos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que concierne a la avicultura en sistemas agroforestales. Entonces aquí, fíjense, vean todos los beneficios que obtenemos. O sea, carne de más calidad, ¿no? Tenemos, obviamente, huevos de mayor calidad que podemos vender mucho mejor, ¿no? Porque estos huevos orgánicos, como saben, normalmente ya no se venden por kilo, sino por pieza, ¿no? Entonces, pues imagínense, 3, 4 o 5 pesos por huevo, pues no está mal, ¿verdad? Entonces, es rentable. Y además podemos hacerlo en una plantación forestal,
¿no? En combinación con una plantación forestal, donde obviamente con una visión a largo plazo, el árbol forestal se convierte en un ahorro, ¿no? En un ahorro que a los 20 años, una vez después de haber sido plantado, a los 20 o 22 años, pues ya les está proveyendo de una ganancia bastante jugosa, ¿no? Como saben. Entonces, para quienes vayan a poner un sistema así, les recomiendo que se pongan las pilas y en cuanto egresen, pues inmediatamente se pongan a trabajar con ello para que pues les toque a ustedes disfrutar de la ganancia del componente forestal, ¿no? O tengan algo que dejarle a sus hijos de herencia. Bueno, pues el cultivo en callejones ya lo vimos. El cultivo múltiple, vean la imagen y díganme a qué tipo de todos los sistemas que hemos hablado podría corresponder. A ver, permítanme un segundo, voy a preguntarle a los que no tienen participaciones. A ver, Araceli Cabrera, ¿estás por allí? ¿No? Bueno, a ver, Profe, sí, sería un agrosilvopastoril, ajá, y específicamente, pues son creo que huertos familiares, ¿no? No, huertos caseros. huerto casero, huerto familiar es lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Es Joshua, ¿verdad? No, Bañuelos Juárez. ¿Cómo? Bañuelos Juárez. Ah, ok, sale. Muy bien, efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, como dijo su compañero Tonanzi, se trataría de huertos caseros o huertos familiares o huertos de traspatio, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Estos serían los cultivos intercalados, ¿no? Como ven, aquí tenemos dos o más cultivos que crecen simultáneamente en filas iguales, alternadas o pareadas en la misma área, ¿no? Y pues las imágenes son muy elocuentes, ¿no? Por ejemplo, en la A tenemos manzano como árbol frutal con maíz, ¿no? En la opción B tenemos chicosa, que puede ser, por ejemplo, no conozco el término, no recuerdo, pero me parece que es un tubérculo, ¿no? Muy utilizado, sobre todo en Sudamérica, y que puede combinarse, piensen en algún tubérculo de aquí, ¿no? Puede ser papa o algún tubérculo que se preste muy bien para el cultivo con maíz, ¿no? Pero aquí incluso hay tres, ¿no? Aquí parece ver un árbol frutal, que al parecer es limón persa, ¿no? O algún otro cítrico, ¿no? Si pensamos en una zona citrícola, ¿no? Entonces piensa en una zona citrícola donde podamos tener este cultivo, que puede ser un tubérculo para esas temperaturas o para ese clima, el maíz y el cítrico, ¿no? Bueno, luego tenemos también, pues ya vimos los sistemas silvopastoriles en todas sus modalidades, ¿no? Ya sea que tengamos pastos y árboles forrajeros o simplemente árboles de sombra con pastos y animales, ¿no? O puede ser también que aquí nada más tengamos árboles forrajeros y árboles forestales con pastos, pero los animales no se introducen todo el tiempo, van de vez en cuando, o incluso todo esto es forraje de corte que se lleva al ganado estabulado, ¿no? Porque esta puede ser otra modalidad y no deja de ser un sistema silvopastoril porque la finalidad del cultivo es pues proveer de forraje para los animales, ¿no? Bueno, aquí ya entramos en el terreno de la clasificación de los sistemas, pero en función de su temporalidad, ¿no? O sea, me refiero a que hablamos de sistemas sucesionales, ¿no? Donde, por ejemplo, arrancamos con unos componentes y al paso del tiempo seguimos con otros, ¿no? Que pueden sumarse a los que ya estaban o sustituir a los que ya estaban, ¿no? O sea, en el tiempo, sumando todos los periodos, tenemos que hay varios componentes que se estuvieron aprovechando, pero no todos al mismo tiempo, ¿no? Es lo que se les llama también secuencial. Entonces, ¿qué objetivos podemos tener con los sistemas agroforestales? Desde el punto de vista económico, pues se trata de aumentar la productividad, ¿no? Que
que en todos los sentidos debe verse que hay que son superiores a los sistemas convencionales, ¿no? Aunque tomáramos nada más uno de cada uno, aún así sería superior el sistema a un sistema convencional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el económico aumenta la productividad por unidad de área, porque utilizamos más pisos, aprovechamos más pisos verticales y aprovechamos más el espacio horizontal. Diversificamos la producción porque tenemos como mínimo 2 componentes y minimizamos el riesgo, ¿no? Aquí me interesaría mucho escuchar su opinión. ¿Por qué se dice que los sistemas agroforestales, desde el punto de vista económico, minimizan el riesgo? ¿Quién me puede decir? A ver, déjenme preguntar a los que no han participado. A ver, Natalie, ¿estás por allí? Nati. ¿No? ¿Aarón? Sí, profe, sí. Aquí está Nata. A ver, Nati, ¿puedes responder mi pregunta? Sí, es por qué reducen el riesgo, ¿no, profe? Sí, sí. Pues porque ofrecen una mayor diversidad. Ajá, pero eso ¿cómo se traduce económicamente hablando? ¿Por qué se dice que minimiza el riesgo el sistema agroforestal? Pues porque, por ejemplo, yo lo entiendo así de que hay como una producción o puedes sacarle beneficio escalonado, de que como tienes varias cosas, en un momento tú puedes cosechar tu cultivo que puedes tener en tu sistema o puedes vender tu ganado, que en caso de que sea agrosilvestre. ¿Cómo se dice, profe? Cuando es Agrosilvopastoril. ganado, ajá, bueno, es Agrosilvopastoril. agrosilvopastoril. O, por ejemplo, pues ya puedes cosechar en caso de que tengas árboles frutales, o sí, pues en caso de que sean árboles, pues también forrajeros. Ajá. Tienes Así varias es. opciones. O sea que en el caso de algún fenómeno extraordinario de origen climático, por ejemplo, pues no, ese fenómeno no va a acabar con todos tus componentes, ¿verdad? Dañar a uno o dos, pero siempre habrá uno que sobreviva, ¿no? Y entonces es el que te va a seguir permitiendo la liquidez, ¿no? Aunque sea menor, pero no te quedas sin nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se le llama minimizar el riesgo en economía. Muy bien. Desde el punto de vista ecológico, se ha visto, está probado, que disminuyen la erosión, mejoran el régimen de agua porque contribuyen a recargar mejor los acuíferos, ¿no? Además de que mantienen el suelo desnudo porque, por lo que ya hablamos, disminuyen considerablemente la evaporación, ¿no? Recuerden ustedes que el disminuir la evaporación tiene muchos beneficios. Primero, se mantiene la humedad que requieren las raíces, ¿no? Segundo, la mineralización de la materia orgánica se ralentiza y por lo tanto, como es más lenta, los nutrimentos se administran mejor, o sea, se liberan de manera más gradual, permitiendo a las raíces aprovecharlos al máximo, ¿no? Entonces hay una lixiviación mínima de los nutrimentos. También al haber humedad, se fortalece la biología del suelo, porque recuerden que los microorganismos no solamente requieren temperatura agradable o ideal, sino también una cierta humedad, ¿no? Entonces todo eso se logra cuando se disminuye la evaporación. Y desde luego que en lugares donde el agua es escasa o donde el clima es semiárido, por ejemplo, pues esto es mucho más deseable, ¿no? Muy bien. Y también tenemos que fertilizar el suelo, ¿no? Porque siempre hay componentes que están aportando materia orgánica, sobre todo los perennes, ¿no? Bien, desde el punto de vista sociocultural, bueno, este es uno de tantos beneficios, podemos hacer una lista enorme, ¿no? Aquí el beneficio que ponen como ejemplo es que combinan experiencias tradicionales con conocimientos modernos, ¿no? Que esa es la recomendación que yo constantemente pues les hago a ustedes y a todos mis alumnos, ¿no? Que consideren que no hay por qué estar peleados convencionales con agroecólogos, ¿no? Sino más bien hacer sinergia, porque tan importantes son los conocimientos tradicionales e incluso lo que pudiera no estar tan documentado científicamente, pero que ha funcionado, por ejemplo, sembrar con las fases de la luna y cosas así,
o incluso la incorporación de ritos y otras cosas que a veces hacen los indígenas, como importante es también lo que aporta la ciencia moderna, ¿no? Yo pienso que lo ideal es trabajar con una sinergia entre ambos. Bueno, entonces, ahora bien, sabemos que los sistemas agroforestales combinan beneficios agrícolas con beneficios forestales, ¿no? Esa es la esencia, así nació la agroforestería. Aunque déjenme decir que, aunque esto se empezó a anunciar con bombo y platillo a partir de los años, sobre todo 80, 70, bueno, a partir de los 70, pero más en los 80 y de ahí para la actualidad, esto no significa que la agroforestería sea nueva, ¿no? Esto sí tiene que quedar muy claro que la agroforestería es antigua, ¿no? O sea, pues se tiene miles de años de que los productores así lo trabajan, ¿no? Nada más que obviamente no habían dimensionado sus beneficios de una manera tan detallada, tan científica como en la era moderna, ¿no? Pero empíricamente se conocían los beneficios, por lo menos los más obvios, y por eso es que la agroforestería tiene miles de años, ¿no? Entonces podrán decir, bueno, entonces, ¿por qué se anuncia como una ciencia nueva? Bueno, se anuncia ahora como una ciencia reciente porque lo que han hecho los científicos metidos en el tema es que simplemente han hecho una especie de inventario de toda la cultura milenaria que se ha heredado de generación en generación y que ha funcionado en muchas partes para hacer una especie de gran catálogo, ¿no? Es un catálogo que permite a los extensionistas agroforestales llegar con el productor, escucharlo, escuchar cuáles son sus intereses, hacer un diagnóstico de sus condiciones edafoclimáticas, de su terreno, y entonces decirle, bueno, en función de lo que usted quiere hacer, en función de la situación de su mercado y en función de las condiciones físicas de su parcela, lo que le puede funcionar es esto, ¿no? Y poder tener la capacidad de ofrecerle 2 o 3 opciones o las que sean necesarias para que el productor pueda decir, bueno, pues de estas opciones que usted me ofrece, pues yo me quedaría con esta, ¿no? De tal manera que todos salen ganando, ¿no? Ustedes están contribuyendo como extensionistas a difundir la agroforestería y el productor pues está beneficiando de las recomendaciones de ustedes para mejorar su sistema, ¿no? O incluso cambiarlo por otro mejor, ¿no? Por ejemplo, como lo van a presentar los equipos, el cambio de un sistema convencional o uno agroforestal, ¿no? Obviamente esta propuesta que nos van a presentar los equipos pues es teórica, ¿no? Pero está basada en lo que hayan diagnosticado en la localidad de su elección. Bueno, entonces, volviendo al punto, aquí tenemos esa combinación, ¿no? Por un lado, los beneficios del sistema agrícola es que puede producir frutos, hortalizas, granos, animales y otros productos, ¿no? Y el forestal, pues madera, plantas medicinales, o sea, los no maderables, ¿no? Plantas medicinales, hongos, resinas, taninos, etcétera, colorantes, perdón, aire filtrado, o sea, servicios y bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? Biodiversidad, hábitat para la biodiversidad, etcétera. Entonces, todo esto combinado, pues hace que se cree un sistema mucho más enriquecido, ¿no? Que sería un sistema agroforestal. Y los beneficios que obviamente sumados, pues son bastantes, ¿no? ¿Dónde se distribuyen los sistemas agroforestales a nivel mundial? Bueno, esta franja que están viendo ustedes en color verde es donde se concentran. No significa que no haya más, o sea, por ejemplo, Estados Unidos tiene excelentes ejemplos de agroforestería, lo mismo que Europa, y por eso no es casualidad que el año antepasado el Congreso Mundial de Agroforestería pues haya sido en Francia, ¿no? Con la participación del INRA, que es el instituto que más, digamos, de toda Francia, más contribuye a la agroforestería, ¿no? O a promover la agroforestería. Pero sí es de reconocer que la mayoría o digamos que la agroforestería, los sistemas agroforestales se concentran en esta franja que ustedes ven de color verde, ¿no? Que es desde la zona subtropical al norte, un poco más al norte del trópico de Cáncer, y hacia el sur un poco más allá del trópico de Capricornio, ¿no? Y todo lo que ven ustedes. Entonces es lógico pensar que, por ejemplo, agroforestería, Australia
tiene también muy buenos ejemplos de sistemas agroforestales, en general Oceanía, ¿no? Que pues se conocen poco por la distancia que nos separa, pero seguramente son importantes también. África, desde luego, por eso no es casualidad que el Centro Mundial de Agroforestería justamente está en este continente, ¿no? Está en Kenia, en la capital que es Nairobi, ¿no? Y desde allí pues se ha difundido no solamente a todo el continente africano, sino a muchas partes del mundo. Bien. Profe, Sí, adelante. bueno, yo tenía una pregunta hace rato que mencionó a País de África cuando dijo que la producción en callejones se había iniciado, me parece que en África. Sí. No sé si el cultivo de la jatrofa ha tenido resultados en ese continente, ya que yo recuerdo que lo habían introducido en México, incluso en la India, pero no había tenido buenos resultados, el de la jatrofa, una oleaginosa. Sí, sí, la conozco, con la que producen biocombustible, ¿no? También. Sí, ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, yo no conozco, bueno, no recuerdo el caso de la jatrofa en África. Sé que sí se cultiva. Desconozco que también, o sea, que también les ha ido a los productores con eso. Me parece que algo mencionó la colega, la amiga que invitamos de Benín, de África del Occidental. Algo habló de la jatrofa y me parece que por lo menos allá no está causando problemas como fue el caso de México, que efectivamente ha tenido problemas, ¿no? Eh, a pesar de que tiene un enorme potencial para producir biocombustible, sí he escuchado de esas problemáticas. En el caso tuyo, ¿qué es lo que has escuchado como desventaja de ese cultivo? Bueno, es que yo lo leí un poco en un curso de oleaginosis que llevé y mencionaba que los principales problemas que tenía era el ataque de plagas en el caso de la propagación vegetativa y en el caso de la propagación por semilla era que tardaba en crecer, pero mencionaba mucho el potencial que tenía para la producción de biocombustibles. Entonces no sé qué opinión tenía usted al respecto de esa planta en México. Pues sí, como te digo, yo he escuchado mucha polémica, o sea, yo no me atrevería a recomendarla del todo por lo mismo, ¿no? Porque sí es cierto, eso, ambas cosas que mencionas son ciertas, o sea, su potencial es cierto en cuanto a la producción de biocombustible, pero también esas problemáticas que mencionas y otras más que no recuerdo, fíjate, por más que trato de hacer memoria, yo sabía que había otras problemáticas relacionadas con el cultivo que ahorita no me vienen a la memoria, pero por lo que yo, lo que sí recuerdo es que no era muy recomendable, por lo menos para los casos de México, ¿no? Pero si me permiten, voy a preguntarle a algunos colegas que creo que trabajan más con eso y la próxima clase les comento, ¿no? Porque sí es un tema interesante eso de la jatrofa curcas, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Perdón, hijo, ¿tu apellido? De la Merced Sánchez. De la Merced. Muy bien, Oscar. Gracias. Bueno, vamos a ir concluyendo la sesión de hoy con otros conceptos básicos relacionados con la agroforestería, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero? Me refiero a otros conceptos que tienen que ver con la instalación de un sistema agroforestal, ¿no? Algo que se tiene que cuidar antes de llevarlo al campo, ¿no? Que tiene que ver con el diseño agroforestal, el modelo agroforestal. Bueno, el sistema agroforestal ya lo hemos comentado, las prácticas también ya mencionamos varias. Recuerden que una práctica agroforestal es un ejemplo genérico de un sistema agroforestal. Es decir, que una práctica agroforestal puede tener cientos o miles de ejemplos de sistemas agroforestales que encajan con esa práctica, ¿no? Por eso solamente se reconocen 20 a nivel mundial, pero si hablamos de sistemas, pues habrá miles, ¿no? En el mundo o más, porque pues cada productor, incluso puede haber dos sistemas agroforestales que son los mismos en esencia, o sea, un sistema agrisilvícola que tenga la misma práctica, por ejemplo, una plantación perenne, perdón, incluso puede ser tan preciso tan alta la similitud como dos policultivos tradicionales de café, y sin embargo ser diferentes aún así, ¿no? Cumplen con todos los demás semejanzas, pero son diferentes porque, aunque son policultivos tradicionales que llevan café y llevan también árboles de sombra,
pero las especies de árboles serán diferentes, el café va a tener diferentes variedades, y a lo mejor no solamente tienen café y árboles de sombra, sino también, por ejemplo, un productor puede tener plátano, el otro puede tener vainilla, en fin, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo lo que vaya aportando el productor va haciendo la diferencia, ¿no? Tenemos también los arreglos agroforestales que obviamente tienen que ver con el arreglo topológico de los componentes, ¿no? Cómo los va a combinar según sus intereses. Por ejemplo, si lo que quieres al tener la máxima producción, pues lógicamente será un cultivo denso, pero si lo que quiere es una producción de café de más calidad, probablemente sea menos denso y le dé preferencia a las especies, perdón, a la variedad de coffea arábiga, si estamos hablando de un cafetal que sea más fina, ¿no? En fin, o sea, dependerá mucho del interés del productor. Y la técnica agroforestal, pues, se tiene que ver más con el manejo, ¿no? Ese es como un sinónimo del manejo que le va a dar el productor, ¿no? Dependiendo también, les digo, de sus intereses y el tipo de sistema. La tecnología agroforestal, pues, es, por ejemplo, si quiere controlar al mismo tiempo la erosión, si como es muy común en México, su parcela está en una ladera muy empinada, pues lógicamente tiene que meter prácticas de conservación de suelo, ¿no? Y si es un pequeño productor, pues a lo mejor no le alcanza para una terraza continua, entonces lo que va a hacer va a ser terrazas individuales, ¿no? Es decir, que a cada cafeto le va a poner su terracita, ¿no? Y así, eso es una tecnología agroforestal, ¿no? Ejemplos de tecnologías agroforestales. O, por ejemplo, imaginemos que su terreno, si se da cuenta que tiene poca materia orgánica, a pesar de ser un sistema agroforestal, pues puede introducir un cultivo de cobertera, como un araquis, por ejemplo, una canavalia, una mucuna, que van a enriquecer el suelo, ¿no? O, por ejemplo, bueno, eso cómo se traduce si metemos un cultivo intercalado, un cultivo múltiple o mixto, ¿no? Bueno, es lo que vamos a ver ahorita a grandes rasgos, ¿no? Bueno, entonces, miren, hablando del diseño agroforestal, primero, si hablamos solamente de la palabra diseño y buscamos en el diccionario, veríamos que dice que es un proyecto plan o una concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie, ¿no? Entonces, fíjense cómo un diseño, en esencia, da la idea de algo que se quiere producir, digamos, de manera sistemática, ¿no? Al menos esto es lo que encontrarán ustedes en el DRAE, ¿no? El del Diccionario de la Real Academia Española. También podemos ver que el diseño como proceso es una planeación, ¿no? Implica una planeación. Y como producto, pues implica la materialización de esa planeación, o sea, de esa idea original, ¿no? Si buscamos en otros diccionarios, veremos que proviene del italiano disegnare, que a su vez obviamente deriva del latín designare, ¿no? Que significa designar, marcar o dibujar. Entonces, cuando hablamos de un diseño agroforestal, pues obviamente nos imaginamos en papel cómo va a estar la distribución de los componentes, ¿no? Es decir, cuál la estructura que va a tener, más que el arreglo topológico, que eso ya tiene que ver con el arreglo agroforestal, ¿no? Aquí el diseño es más general que el arreglo, ¿no? Y bueno, también tenemos que diseñar significa elegir algo entre una gran cantidad de cosas, ¿no? Porque tiene que ver con la palabra designar, ¿no? Entonces, igual tiene que ver con signo o señal del latín que signa, que significa señal, marca o insignia. Entonces, todo eso nos remite a lo que es un diseño, ¿no? Entonces, tenemos que ya vemos algunos otros autores que se han metido más a desmenuzar el concepto. Por ejemplo, Resvik o Resvik en 1982 dijo que el diseño es una actividad creativa que supone la existencia de algo nuevo y útil sin existencia previa. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que si ustedes copian tal cual un sistema que ya está en otro lugar, pues eso ya no sería un diseño, ¿no? Porque ya no es algo innovador, no es algo nuevo, es una copia de algo que ya está establecido, ¿no? Entonces, diseñar normalmente nos remite a algo innovador, ¿no?
Entonces es planear, organizar, relacionar y controlar. Entonces, si aterrizamos esto a lo que es un diseño agroforestal, tendríamos que considerar factores como el establecimiento, aprovechamiento y comercialización de cultivos, árboles y animales, así como el monitoreo y evaluación de los mecanismos necesarios para que estén todos juntos en armonía, ¿no? Esto lo expresó Lai en 1991, ¿no? Y también se consideran 8 factores en el diseño agroforestal, ¿no? Bueno, vamos a ver si vienen aquí. Aquí están. Y con esto ya terminamos. Estos son los factores que tienen que considerarse, jóvenes, y pues viene muy bien, muy pertinente esta lista, porque pues ya ustedes ya han estado trabajando en sus respectivas prácticas, ¿no? En sus 2 proyectos que nos van a presentar. Por favor, tomen en cuenta esto que les voy a leer, ¿no? Primero, la participación del agricultor, lo más importante, ¿no? Nosotros nos podemos quebrar la cabeza haciendo el diseño más bonito, más espectacular, más innovador, pero si no le late al productor, de nada va a servir, ¿no? Finalmente la tierra es de él. Entonces, lo primero que hay que hacer es entrevistar al productor y conocer perfectamente qué quiere, ¿no? ¿Qué le interesa producir en su sistema? ¿No? Una vez, desde luego, que está interesado en hacer agroforestería, ¿no? Después, ¿cómo está el tema de la tenencia de la tierra? Fíjense ustedes, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque resulta que a diferencia de los cultivos anuales o los convencionales de otro tipo, un sistema agroforestal está diseñado como a largo plazo, ¿no? E incluso se sabe, ya digamos de manera estandarizada, que en promedio, para que un sistema agroforestal empiece a dar frutos o empiece a verse el beneficio de todo tipo, sobre todo económico, tienen que dejarse pasar al menos 5 años, ¿no? Entonces, una vez establecido, hasta los 5 años, vamos a poder ver los resultados palpables de ese sistema, ¿no? Entonces, por eso es importante que tener la seguridad de la tenencia de la tierra, ¿no? Porque si es un terreno en conflicto o es un terreno que se está rentando, pues siempre va a haber un riesgo latente allí, porque si el que renta la tierra de repente dice, sabes que ya no te voy a rentar más, porque la voy a ocupar yo o porque voy a venderla, ¿no? Para una inmobiliaria o lo que sea. Entonces, lógicamente, pues eso va a pegarle al productor que ya tenía instalado su diseño, ¿no? O su sistema más bien. También hay que considerar el grado de intensificación. O sea, ¿qué tanto queremos que nuestra producción sea intensiva, ¿no? Porque cada productor va a tener su diferente visión, ¿no? Pues la mayoría de los productores pues ya saben que quieren beneficio cortoplacista, ¿no? Inmediato. Pero puede haber algunos otros más conservacionistas, más prudentes, que digan, bueno, pues sí, me interesa producir, pero me interesa también que mi sistema me dure, ¿no? Sobre todo, pues si quiero heredarle algo a mis hijos en buenas condiciones. Entonces, pues también hay que considerar eso, ¿no? Luego también la selección de la tecnología, ¿sí? ¿Qué tecnología o qué tecnologías agroforestales voy a meter dependiendo de mis intereses y también las condiciones de mi tierra, ¿no? Si es un terreno, si es un suelo pobre en materia orgánica, pues obviamente tengo que meterle enmiendas, ¿no? Tengo que pensar en plantas que me estén aportando materia orgánica de calidad. Si en mi terreno se presenta mucho la erosión eólica o hídrica, pues necesito tenerlo cubierto. ¿Qué tipo de materia orgánica me permite que dure lo más posible sobre el suelo para que me proteja del escurrimiento, ¿no? O el viento, etcétera, ¿no? Luego también ver la escala y tiempo de implementación. Bueno, ¿cuánto tiempo voy a poder esperar a que mi sistema me empiece a dar frutos, ¿no? Entonces, obviamente que necesito meter especies que me den resultados o que me den productos al siguiente año, ¿no? O el mismo año de establecidos. Y otros productos que me den, por ejemplo, productos a los 2 o a los 3 años. Otros que me den a los 5, a los 10 años, ¿no? Y otros a lo mejor a los 20 años. Es decir, tener una producción escalonada. Entonces, por lo tanto, es muy importante ver qué especies voy a meter que cumplan esos requisitos y que puedan vivir juntos, ¿no? Luego, requerimientos de insumos. ¿Qué necesito? O sea, algunas cosas las tendré que comprar, tal vez algún tipo de implemento especial,
o qué tipo de herramientas voy a utilizar, si tengo varios componentes, en fin, ¿no? Todo eso. Qué tipo de también, si voy a meterle compostas o estiércoles composteados o qué voy a, o fertilizantes, voy a usar algo de fertilizante de síntesis, en fin, ¿no? ¿Cómo está mi mercado? ¿Me va a poder comprar todo lo que yo quiero meter? ¿No? O me va a implicar también, pues, gastar en gasolina o en un vehículo, etcétera, para poder sacar mi producto y llevarlo a un mercado donde sí me lo compren, ¿no? Que a lo mejor en el mercado local no se vende, en fin. Y luego, por último, el monitoreo y evaluación, ¿no? O sea, ¿cómo voy a estar realizando, digamos, el monitoreo, por ejemplo, de la humedad del suelo, de la densidad aparente, en fin, o sea, es pruebas elementales que me permitan ver qué tanto mi sistema me está funcionando, ¿no? En fin, todo esto es lo que hay que considerar. Y se los recomiendo, jóvenes, ya para concluir, que involucren esto en los sistemas, en los proyectos que nos van a presentar por equipo, ¿vale? Bueno, jóvenes, aquí terminaríamos por hoy. No sé si tengan alguna pregunta o comentario final. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues entonces, por el momento aquí le dejamos y nos veríamos el próximo martes. ¿Sale? Profe, gracias. No, pues, Hasta luego, profe. usted, Hasta luego. Hasta luego, profe. gracias. Hasta luego. Hasta luego.